Bueno, otro de los temas recurrentes, lamentablemente, el tema de los incendios, que no solamente se están dando aquí, ha habido incendios esta semana también en Jujuy, desde hace rato en el delta interno del Paraná, frente a la ciudad de San Lorenzo, Guerrero, Baigorria, Rosario, etcétera, etcétera, todos los pueblos hacia Buenos Aires, hasta San Nicolás, serios inconvenientes con los incendios. En la Sierra de Córdoba ha recrudecido hoy, Santiago justamente, este foco que se había extinguido ya, que ahora rebrotó lamentablemente, entre Huerta Grande y Villa Giardino. Exactamente, Beto. Esta última semana que hemos tenido ha sido terrible en cuanto a los daños ambientales producto del fuego. Hoy hay 4 focos activos en la provincia. El más importante ahora está en Alpa Corral. Se está trabajando y son varias dotaciones de cuarteles de bomberos hasta que cayó la tarde con respaldo de medios aéreos. Y un reinicio en el norte Punilla, bien la zona que decías vos de Villa Giardino, Huerta Grande, digamos. Zona que la semana pasada ha sido terrible lo castigada que estuvo por el fuego. Sí. Se calcula que entre 6.000 y 7.000 hectáreas se perdieron en 3-4 días. Sí, sí, fue tremendo. El total de la provincia ya estamos encima de las 30.000 en lo que va del año. Y podríamos decir así todo que ha sido un año bueno, porque el año pasado fueron 66.000 y el año anterior fueron 340.000, o sea, un año catastrófico desde el punto de vista ambiental. Hay algunos detenidos. Hay que decirlo también, hay 5 detenidos en este momento por el tema ¿Qué pasa con esos detenidos? Yo siempre digo, habría que hacer un seguimiento, ¿no? Porque la noticia es, bueno, los detuvieron. ¿Cuánto tiempo están después adentro? Este es el tema, ¿no? Y es muy difícil comprobar, ¿no? Digo, se hace un allanamiento y le secuestran un encendedor en la casa, digamos, pero... Sí, bueno. Con eso no se sostiene, digamos, una imputación, digamos. Hoy hablamos también de... pero ha habido algunos casos donde le encontraban el encendedor, sí, el bidón, testigos. ¿Qué pasa con esos que sabemos que han sido los autores materiales? Porque, a ver, convengamos que en el 98% de los casos la mano del hombre incide. Se acabó el tema del espejito, del vidrio, con el calor del sol. Si no hay un cable de alta tensión que cae, como ocurrió en Potrero de Garay el año pasado, por ejemplo, por lo general es la mano del hombre, intencionalmente o por descuido, pero es la mano del hombre. Sí, hoy hablábamos justamente antes de arrancar el programa que está vigente un proyecto que presentó Máximo Kirchner en el Congreso de la Nación que establece que no se pueda construir en zonas arrasadas por el fuego por un periodo determinado de tiempo, creo que son 4 o 5 años, si no me equivoco. Bueno, eso ha sido clave para frenar los intentos de los desarrollos inmobiliarios, que sabemos que han sido muy fuertes para nuestra provincia y que estaban históricamente ligados a estas acciones donde va uno con un bidón de nafta, prende fuego, arrasa y demás. Pero bueno, además de eso, las consecuencias, hoy por ejemplo la noticia fue que se suspendió el rally argentino, que se tenía que correr en las sierras de Córdoba, producto del riesgo de incendio que se va a extender por lo menos hasta el sábado. Me parece prudente, te digo. Yo hoy dije, es momento para que haya un rally. Y llevar personas al medio de la montaña, digamos... Una estación seca demasiado prolongada, ¿no? Tal cual, tal cual. Y vientos. Todo lo que no tuvimos en agosto lo estamos teniendo ahora en septiembre. Hoy fue un día tremendo. Entre 50 y 60 kilómetros por hora las ráfagas hoy, digamos. Fue realmente una jornada infernal. Bueno, donde hubo ráfaga fue el domingo en Marcos Juárez también, ¿no? Pero no el grupo ráfaga. Que no son nuevas tampoco. No, efectivamente. Está con nosotros César Murúa, de la Universidad Católica de Córdoba, politólogo, por supuesto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Beto. ¿Cómo te va? Un gusto Muchas gracias. que estés con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con las encuestas, che? Bueno, con las encuestas hay una cuestión, por un lado, una cuestión técnica respecto de cómo se diseña, se aplica y luego se analiza la encuesta. La ciencia política en general, la sociología, la estadística, nos proporcionan herramientas para poder desarrollar y diseñar una encuesta que sea confiable. En general, la clave de todo este proceso tiene que ver con la representatividad de la muestra, la idea de que el universo que nosotros, la cantidad de personas que nosotros estamos midiendo, refleje las características de la población en general. En el caso de lo que sucedió el domingo, que las muestras que se hayan hecho en las encuestas reflejen las características del padrón electoral de Marcos Juárez. Podemos tener errores en el diseño de la encuesta, en la aplicación, en el trabajo en el campo, en la utilización de la técnica. Naturalmente no es lo mismo hacer una encuesta a través de un procedimiento domiciliario en el terreno que hacer encuestas a través de teléfonos, de llamadas telefónicas o de completar formularios online. Sí. Naturalmente, cada vez que utilizamos una técnica estamos priorizando algo, o la rapidez, o la precisión, o los costos. Ahí también hay un factor respecto de cómo se eligen esas técnicas. Y además de estos elementos de las características metodológicas de una encuesta, está el tema de las expectativas, es decir, qué esperamos
que diga una encuesta, de cualquier tipo, no solamente una encuesta electoral en el periodo previo a una elección, sino en general cuando se hacen estudios, desde opinión pública en general sobre cualquier aspecto de la vida hasta la evaluación de la gestión de un gobierno, etcétera, que son encuestas que se hacen fuera de los momentos electorales concretamente. Y es la información que nos provee, qué tipo de análisis y con qué otros elementos vamos a combinar la información que provee una encuesta para tomar una decisión. Mala información o información de mala calidad redunda luego en malas decisiones. Encuestas que puedan tener fallas metodológicas, si no se combinan con otros elementos que nos permitan neutralizar esos errores, nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Y eso es una constante, insisto, en cualquier escenario, no solamente electoral. El boca de urna, que también pifió, ¿no? Fuertemente. Exacto. A ver, yo estaba online con los dos equipos. Uno le daba 1,5 a Crescente arriba. El otro, también decían, eso es empate técnico, ¿no? Dentro del error muestra el 1,5, más menos 1. Y el otro le daba 0,3 a Crescente arriba. O sea, los dos le daban a Crescente arriba. Y ganó por 17 Majorel, de Juntos por el Cambio, digamos. Por lo general uno entiende o cree que el boca de urna corrige el error muestral de la encuesta que se hace previamente. Y en este caso hubo una pifia tremenda también. Siempre y cuando la boca de urna también se realice buscando la representatividad de esa muestra. A veces se considera que por tener un número alto de casos, por ejemplo, 1.500 casos en la boca de urna, pero si esos 1.500 casos no son representativos de las características del electorado, del padrón, estamos solamente saturando el error, porque estamos acumulando casos que básicamente van arrastrando el error de muestra. Sobre el error. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó en Marcos Juárez? Porque digo, estamos hablando de las dos fuerzas políticas más importantes, por lo menos de la provincia, que uno imagina que no contratan chantas. ¿Qué pasó en Marcos Juárez? ¿Por qué le pifiaron tan feo? La primera explicación que hay que descartar es el argumento del encuestado que miente. Es una idea que ha circulado de alguna manera. Sacarse la responsabilidad, digamos. Es equivalente a la fuerza política que pierde la elección y culpa al electorado por no haber entendido sus propuestas. El que no quiere contestar por experiencia, cuando sale de la escuela no te contesta, dice no, gracias, gracias, pasa. Pero además de eso, existen técnicas en la recopilación de los datos de la encuesta que te permiten identificar inconsistencias en las respuestas de los encuestados y descartar esos casos, ¿sí? Entonces, el caso de la descartamos que la gente mintió. Perfecto. ¿Y qué pasó? Básicamente, se pueden haber dado una combinación de elementos. Estamos en el terreno de los indicios. En primer lugar, errores metodológicos en el diseño de las encuestas. ¿También del boca de urna? Sí. Que pueden haberse significado combinado. Pero una encuestadora era de Buenos Aires y la otra era de Córdoba, digamos. No creo que se hayan puesto de acuerdo con la metodología. El asunto ahí tiene que ver con, de nuevo, qué capacidades o qué instrumentos utilizan, en este caso los partidos políticos, para poder tener información respecto de los intereses, las expectativas, las demandas, las necesidades de sus electorados. Si en general los partidos políticos, sumidos en su crisis de representación, desconectan con los electorados y necesitan la intermediación o de los medios de comunicación, o de las redes sociales, o de las encuestas, se van a sorprender. La política no hay sorpresas, hay sorprendidos. ¿Quiénes son los sorprendidos? Los que no detectan, los que no logran conectar con las características de su ciudadanía. Entonces, en tanto y en cuanto se profundicen las crisis de representación, en tanto y en cuanto las dirigencias políticas se alejen cada vez más de sus electorados, más difícil les va a resultar conocer esas características y se sorprenden cuando hay una situación que no es compatible con sus ideas preliminares. Dos opiniones que me parece que son similares, si bien son palabras distintas. Macri dijo, lo que funciona no se rompe. Funcionaba el gobierno municipal y la gente decidió no romperlo. 70% de imagen de gestión, decidió no romperlo. Y Schiaretti dijo una cosa parecida, dijo, si una gestión tiene 70% de imagen positiva, es muy difícil ganarle, porque va a cambiar la gente si hay una imagen positiva de esa gestión. ¿Coincidís con eso? A ver, generalmente, sobre todo porque es cierto que en imagen individual, Crescente tenía mejor imagen que Majorel. Pero Majorel tenía detrás a Pedro de la Rosa, que es el actual intendente, con una imagen positiva muy alta. Ahora, cuando estamos hablando de escenarios electorales locales, el desempeño de la gestión es muy importante, sobre todo porque se está eligiendo a las autoridades políticas que resuelven las dinámicas cotidianas y habituales de esa localidad. Entonces, en primer lugar,
se prioriza la valoración de la gestión concreta y que es bastante evidente en este caso respecto de la experiencia que el electorado de Marcos Juárez tenía de cómo gobierna Juntos por el Cambio. Entonces, eso estaba bien explícito. Luego, entre la dirigencia política, los medios de comunicación, los analistas, montamos una especie de globo de ensayo muy grande respecto de intentar encontrar en el resultado de Marcos Juárez una proyección de lo que podía llegar a suceder el año que viene. No solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Menem, ¿te acordás? Exacto. ¿Sí? Esta idea de lo que sucede acá, armar este globo de ensayo y que esto se proyecte hacia nivel nacional. Eso responde básicamente a una ansiedad muy fuerte y muy potente que existe en la dirigencia política, en los medios de comunicación, en quienes están en lo que podríamos llamar el ecosistema de la política. Las características que hoy tiene el sistema político argentino en general y cordobés en particular, de una alta fragmentación de los partidos, eso hace que vos permanentemente quieras encontrar señales de cómo se van a organizar los partidos para la próxima elección. Porque además estamos en un sistema bicoalicional, dos grandes coaliciones, que no siempre se conforman de la misma manera. Entonces puedes ver partidos que en un momento vayan por fuera de esas dos bicoaliciones o en algún momento se presenten solos o se unan a una u otra. Eso te genera variantes en la oferta electoral y la oferta electoral es la que ordena las preferencias. Si los electores se encuentran con situaciones en las cuales sus preferencias no están reflejadas en la oferta, entonces tienen decisiones forzadas. ¿Sí? Esa situación hace que todo el tiempo estemos tratando de pensar, por ejemplo, en el caso de Córdoba, Juntos por el Cambio Córdoba, ¿va a continuar junto o va a ir separado? El kirchnerismo, ¿va a estar dentro de una coalición grande con el peronismo o va a ir por fuera? Todos esos escenarios, que son todos posibles, porque las últimas desempeños electorales nos han mostrado la viabilidad de esas situaciones, de que los partidos se muevan en el universo de esas coaliciones, sí, hace que todo el tiempo intentemos encontrar un predictor de lo que va a suceder. Y a veces caemos en la tentación de la clarividencia, ¿no? Queremos adivinar el futuro a partir de algunas señales que conectamos. Y lo que estamos haciendo en realidad, más que hacer un análisis preciso, a conciencia, con información de calidad, es seleccionar o subrayar algunos datos que son compatibles con nuestras preferencias. ¿En cuánto puede haber incidido algunos casos resonantes? Por ejemplo, materno neonatal, 15 días antes de la elección. Por ejemplo, intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, un día antes, casi toma, como si fuera unibásica, el templo de la Basílica de Luján por parte del kirchnerismo. Esas cosas, ¿pueden incidir y pueden significar un porcentaje importante de los votos o no? Son elementos que hacen el macroclima, pero recordemos nuevamente que esto es una elección local. Las preferencias locales y las expectativas... Es decir, la gente está enfocada, la gente sabe que vota al intendente y no es otra cosa. Es decir, puede haber intentos, de hecho los hubo bastante, de intentar filtrar en la agenda y en el debate de la campaña algunos aspectos que tenían que ver con elementos externos a las características de Marcos Juárez, básicamente por la influencia que podían llegar a tener los respaldos fuera de Marcos Juárez a una, a una de las dos coaliciones. Pero evidentemente, no solamente que no funcionaron esos intentos, sino que tampoco tuvieron la capacidad de detectar cuáles eran los temas o intereses prioritarios de sus ciudadanos. Está claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y nosotros vamos nuevamente a la pausa. Ya venimos, no se vayan.